Hola, mi nombre es Dormari Polanco y el de mi compañera Adriani Pinto. Somos estudiantes de la sección 11 y hoy hablaremos un poco sobre el sistema urinario. Este desempeña funciones excretoras esenciales y elimina residuos orgánicos generados por las células en todo el cuerpo. También ejerce otras funciones que a veces no son tomadas en cuenta, como lo es la regulación de la concentración plasmática de iones, la regulación del volumen y la presión sanguínea por ajustes del volumen de agua y liberación de eritropoyetina y renina, la contribución a la estabilización del pH sanguíneo, la conservación de nutrientes, la eliminación de residuos orgánicos y la síntesis de calcitriol. Todas las actividades del aparato urinario están minuciosamente relacionadas para mantener la composición y la concentración sanguínea de los solutos dentro de los límites aceptables. Las alteraciones de cualquiera de estas funciones presentan inmediatas consecuencias potenciales fatales. Los órganos del sistema urinario, riñones, vejiga urinaria y uretra, conforman el aparato urinario. Los riñones se localizan a los lados de la columna vertebral, entre la última vértebra torácica y la primera lumbar. Los uréteres se encargan del transporte de la orina, extendiéndose desde la pelvis renal a la vejiga urinaria. En cuanto a la vejiga urinaria, siendo un órgano muscular hueco, tiene como función principal el almacenamiento de la orina, y la uretra, que es el segmento final, ya que se extiende hasta el exterior del cuerpo. Anatomía del riñón. En la anatomía superficial de los riñones tenemos la posición de los riñones en la cavidad abdominal, que es mantenida por el peritoneo que los recubre, el contacto con los órganos viscerales adyacentes y tejidos conjuntivos de soporte. Las tres capas concéntricas de tejido conjuntivo son cápsulas fibrosas que cubren la superficie externa de los órganos, la grasa perirrenal que envuelve la cápsula fibrosa y la fascia renal que fija al riñón a las estructuras adyacentes. Cada riñón de color pardo rojizo tiene una forma de haba. Un riñón adulto normal mide unos 10 centímetros de largo, 5.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Cada riñón pesa unos 150 gramos. Una prominente escotadura medial. El ilio es el punto de entrada de la arteria renal y salida de la vena renal, y el uréter. Tenemos también la anatomía seccional, que el interior de cada riñón contiene la corteza renal, la médula renal y el seno renal. La corteza renal, granular y de color pardo rojizo, es la capa externa del riñón. La corteza está en contacto con la cápsula. La médula renal se sitúa en el extracto más interno de la corteza y es de color más oscuro. Está constituida por 6 a 18 estructuras cónicas o triangulares llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide está enfrentada a la corteza y su punta o papila renal proyectándose hacia el seno renal. Cada pirámide presenta una serie de finas acanaladas que convergen en la papila. Las pirámides adyacentes están separadas por bandas de tejido cortical llamadas columnas renales. Estas presentan una estructura granulada diferenciada similar a la de la corteza. Un lóbulo renal contiene una pirámide renal, el área de la corteza que la cubre y los tejidos adyacentes de la columna renal. Histología del riñón. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón.
está integrada por un túbulo renal que evacúa en el sistema colector desde el corpúsculo renal. El líquido tubular circula por el túbulo contorneado proximal, el asa de Ellen y el túbulo contorneado distal. En los siguientes cortes, que son de riñón de rata en perfusión de HE o hematoxilina y eosina, tenemos el corte número 1, es una panorámica donde se distingue la zonación existente en el riñón, identificándose la corteza, lugar donde se sitúan los glomérulos renales, la médula externa y la médula interna. En el corte número 2 tenemos rayo medular, recorriendo parte del territorio de la corteza renal. Está constituida por la asociación de varios túbulos colectores que van acompañados de las nefronas, las cuales drenan en los túbulos colectores. A ambos lados del trayecto medular se observan varios glomérulos renales y entre ellos las porciones contorneadas de la nefrona, que en conjunto constituye el llamado laberinto cortical. Número 3, tenemos la corteza del riñón. Se sitúan los glomérulos renales que contienen un dengo ovillo capilar dilatado por haberse fijado por perfusión. Entre los glomérulos se encuentra el laberinto cortical formado por las porciones contorneadas de los túbulos proximales y distales. Anatomía del uréter. Los uréteres son dos tubos musculares que se extienden en dirección inferior desde los riñones a lo largo de unos 30 centímetros antes de llegar a la vejiga urinaria. Cada uréter se inicia como continuación de la pelvis renal en formación de embudo a través del ilio. El recorrido de los uréteres hacia la vejiga es distinto en varones y mujeres debido a la diferencia en la naturaleza, el tamaño y la posición de los órganos reproductores. Los uréteres penetran en la pared posterior de la vejiga urinaria sin entrar en la cavidad peritoneal, pasando por dicha pared en un ángulo oblicuo, y en el orificio uretral presenta una forma de hendidura que, redondeada en forma, ayuda a evitar el flujo retrógrado de la orina hacia los uréteres y los riñones cuando la vejiga se contrae. Histología de los uréteres. La pared de cada uréter consta de 3 capas, una mucosa interna revestida por un epitelio de transición, una capa muscular media constituida por bandas longitudinales y circulares de músculo liso y una capa externa de tejido conjuntivo en continuación con la cápsula fibrosa y el peritoneo. En la imagen tenemos un corte humano en perfusión de HE o hematoxilina y eosina de una sección transversal de uréter, donde se observan pliegues longitudinales de la mucosa que sobresalen en la luz. Los pliegues están revestidos por un uroepitelio y sus ejes están formados por tejido conjuntivo laxo correspondiente a la lámina propia. Más hacia el exterior se encuentra la capa muscular y la adventicia. La vejiga. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco que actúa como reservorio temporal para la orina. En el varón, la base de la vejiga se sitúa entre el recto y la sínfisis púbica. En la mujer, la base se asienta en posición inferior al útero y anterior a la vagina. Las dimensiones de la vejiga son variables dependiendo de su estado de distensión, pero su capacidad total es de aproximadamente 1 litro de orina. Las superficies posteriores, inferiores y anteriores de la vejiga se sitúan fuera de la cavidad peritoneal. En estas áreas, unas bandas ligamentosas resistentes fijan la vejiga a los huesos pélvicos y púbicos. Histología de la vejiga.
La pared de la vejiga está compuesta por una capa mucosa de epitelio de transición, una submucosa y una muscular. La capa muscular consta a su vez de 3 capas, 2 capas de músculo liso longitudinal interna y externa y una tercera capa de músculo circular comprendida entre ellas. En conjunto las 3 forman el potente músculo detrusor de la vejiga. En la siguiente imagen tenemos un corte de vejiga relajada en perfusión de hematoxilina y oxina. La mucosa de la vejiga urinaria posee un epitelio de revestimiento de transición o uroepitelio. Se caracteriza porque sus células más superficiales tienen un aspecto abollonado, sobresaliendo hacia la luz la vejiga. El resto de las células que componen el epitelio tienen unos núcleos redondeados, detalle que lo diferencia de otros epitelios estratificados. Inmediatamente por debajo del epitelio se sitúa la lámina propia y más hacia el exterior. La muscular interna, donde los miocitos lisos se orientan longitudinalmente, y la muscular media, en la que los miocitos están seccionados transversalmente. La uretra. La uretra se extiende desde el cuello de la vejiga urinaria hasta el exterior. La uretra de la mujer y del varón diferente en longitud y función. En la mujer es muy corta, de 3 a 5 centímetros de longitud desde la vejiga hasta el vestíbulo. Su apertura externa u orificio uretral externo se sitúa cerca de la pared anterior de la vagina. En el varón, la uretra se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la punta del pene, a lo largo de una distancia de 18 a 20 centímetros. La uretra masculina se divide en 3 porciones: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Ambos sexos, cuando la uretra atraviesa el diafragma urogenital, una banda circular de músculo estriado forma el esfínter uretral externo. Las contracciones de los esfínteres uretrales externos e internos son controlados por ramas de plexo hipogástrico. Solo el esfínter uretral externo es el de control voluntario a través de la rama perineal del nervio pudendo. El esfínter presenta tono muscular de reposo y suele relajarse. Histología de la uretra. En este corte se pudo ver el epitelio escamoso estratificado de mucosa, la lámina propia que contiene glándulas epiteliales mucosas, músculo liso y la luz de la uretra. El revestimiento de la uretra femenina suele ser un epitelio de transición próximo a la vejiga urinaria. El resto es un general epitelio escamoso estratificado. En varones el revestimiento varía de epitelio de transición en la vejiga urinaria a columnar estratificado o pseudoestratificado y posteriormente a un epitelio escamoso estratificado cerca del orificio uretral externo. Recorrido del sistema urinario, cálices renal. La orina se forma en las nefrones del riñón, luego pasa a las cálices menores que se unen en cálices mayores. Estos cálices recogen la orina y la dirigen hacia la pelvis renal. La pelvis renal es una especie de embudo dentro del riñón. Recoge toda la orina de las cálices y la canaliza hacia los uréteres. Los uréteres son 2 túbulos largos, transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Lo hacen mediante movimientos musculares llamados peristaltismo. La vejiga urinaria es un órgano hueco que almacena la orina temporalmente. Cuando se llena, envía señal al cerebro, pasa a avisar que es hora de orinar.
La uretra es el conducto final por donde la orina sale del cuerpo. En las mujeres es más corta y en los hombres es más larga y también transporta sed. La modificación del líquido tubular y la producción de orina terminan cuando el líquido entra en el cáliz menor en el seno renal. El resto del aparato urinario, los úteres de la vejiga urinaria y la uretra, es responsable del transporte, de almacenamiento y eliminación de orina. Histología y la unidad funcional del sistema urinario. La nefrona como unidad funcional y estructural del riñón. En las siguientes imágenes esquemáticas que se muestran en la estructura histológica y las principales funciones de cada segmento de la nefrona en verde y el sistema colector en amarillo. Intervalos denominantes hendiduras de filtración. Dado que estas hendiduras son muy estrechas, el filtrado que entra en el espacio capsular consiste en agua con iones disueltos, pequeñas moléculas orgánicas y proteínas plasmáticas escasas, cuando no inexistentes. Además de los residuos metabólicos, el filtrado contiene otros compuestos orgánicos como glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos y vitaminas. Estos materiales potencialmente útiles son reabsorbidos por el túbulo contorneado proximal. Histología de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón compuesta por un corpúsculo renal y un sistema tubular. El corpúsculo renal incluye el glomérulo donde se realiza la filtración del glomerular y la cápsula de Bowman. El sistema tubular consta del túbulo contorneado proximal de reabsorber agua y solutos. El asa de Ellen que participa en la concentración de orina mediante reabsorción de agua y iones. El túbulo contorneado distal que ajusta la reabsorción de electrolitos bajo control hormonal. Y el túbulo colector que regula la excreción final de orina y el equilibrio hídrico. Cada segmento presenta características histológicas especializadas que facilitan sus funciones específicas en la homeostasis. El corpúsculo renal del diámetro medio del corpúsculo renal oscila entre 150 y 250. El corpúsculo incluye un ovillo capilar y el segmento inicial expandiendo del túbulo renal, la región conocida como cápsula glomerular o cápsula de Bowman. El glomérulo se proyecta en la cápsula glomerular del mismo modo que el corazón se proyecta en la cavidad pericárdica. La pared exterior de la cápsula está revestida por un epitelio parietal capsular escamoso simple, en una capa que se continúa en el epitelio visceral glomerular que reviste los capilares glomerulares. Los túbulos renales, los túbulos contorneados proximal es la primera parte del túbulo renal. La entrada en el sitio casi directamente en oposición al polo vascular del corpúsculo renal, en el polo tubular del mismo. El túbulo contorneado distal, la rama ascendente del asa del Ellen, termina formando un ángulo agudo que sitúa la pared tubular en estrecho contacto con el glomérulo y los vasos que lo acompañan. Formación de la orina basado en el concepto fisiológico. La formación de la orina es un proceso de filtración, reabsorción y secreción que ocurre en las nefronas del riñón, resultando en la eliminación de desechos y el mantenimiento del equilibrio hídrico y electrónico del cuerpo. Este proceso se lleva a cabo
en 3 etapas principales. 1. Filtración glomerular. 2. Reabsorción tubular. 3. Secreción tubular. Finalizando el tema, podemos decir que el sistema urinario está compuesto por los riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Su función principal es filtrar la sangre, eliminar desechos y mantener el equilibrio de líquidos y electrolíquidos en el cuerpo. Histológicamente destaca el epitelio de transición en la vejiga y la uretra, que permite la distinción y la compleja estructura de nefronas en los riñones esenciales para la filtración. Importancia de conocerlo. Comprender la anatomía e histología del sistema urinario es clave para detectar y prevenir enfermedades renales, infecciones urinarias y alteraciones metabólicas que pueden afectar la salud general. Relación con la ontología. Muchos medicamentos utilizados en ontología se eliminan por vía renal, por lo que es vital conocer el estado del sistema urinario del paciente antes de prescribirlos. Además, enfermedades renales crónicas pueden manifestarse en la cavidad oral, como alteraciones en la mucosa, halitosis o problemas óseos, lo que hace indispensable una visión integral del paciente. Muchas gracias por su atención.